Pareciera que como si no fuera poco lo que vamos a vivir a finales de enero con la llegada de Donald Trump en nuestro país, pareciera que este mes de noviembre pues también se ha lucido con una serie de circunstancias que, bueno, no podríamos negar la enorme responsabilidad de nuestro país y de la política macro que se ha generado en los últimos años y que pues ha detonado en esta muy desafortunada realidad de violencia que tenemos. Hace 35 años, Adela, no, con mucho terror veíamos estos conceptos en muchos editoriales en donde decía, bueno, la colombianización de México puede ser una realidad si no hacemos lo que debemos hacer para evitar esos niveles de violencia. Yo creo que en términos numéricos ya superamos por mucho a Colombia y ahora se habla de la mexicanización de la seguridad o de la violencia en muchas regiones de México. Dos golpes estratégicos ante esa visión, el señalado por el gobierno francés recientemente el pasado 7 de noviembre, en donde con mucha claridad dice vamos a evitar la mexicanización de la violencia en nuestro país y vamos a crear una estrategia integral para evitar que este fenómeno de lo que se está viviendo en México se refleje en Francia, ¿no? Entonces, el primer gran golpe en términos de la imagen de nuestro país. Dos, esta situación que narras recientemente, que inicia, como bien lo comentas, desde el 22 de octubre, con toda esta serie de situaciones. De las 14 personas, pues no tenemos claridad cuántos son mexicanos. Lo que sí es que pues ya se le puso nombre y apellido a la organización criminal, ya se le endosó a un grupo delictivo en México y eso, por el impacto en el público español, pues evidentemente va a generar todavía mayor molestia y mayor indignación en la realidad que se está viviendo en México, que por sí y es sumamente criticable por esa lamentable idea de hace algún tiempo de pedir perdón por cosas que pasaron hace 500 años. Bueno, pues son circunstancias que vienen agravando la imagen de México que no nos va a ayudar mucho a resolver estos fenómenos. Yo estoy de acuerdo contigo, Adela, que el fenómeno no tiene que ver en esencia con los carteles de manera particular. Los carteles son un efecto sumamente perverso, no hay forma de defender la osadía tan desafortunada que hay en todo lo que han venido haciendo en las últimas 2 décadas en nuestro país, pero la atención de este fenómeno tiene que ser de forma integral. O sea, hay que analizar aspectos en temas de consumo. Si no existiera consumo, si no existiera mercado de consumo de drogas, no existirían los carteles, punto. Y no se está atendiendo ni en Estados Unidos, ni en México, ni en España, ni en Francia, una política de salud mental y Ujú. física para poder hacerle frente a ese tema de consumo. Te doy un dato, Que ya es salud es, pública, ¿no? Es decir, definitivamente. O sea, ese es el primer elemento que habría que analizar. Ahorita voy a entrar al otro tema de profundidad que tiene que ver con qué provoca económicamente el mercado de drogas y qué tanta afectación o impacto tiene en la macroeconomía de nuestros países. En el nuestro es increíble, igual que en Estados Unidos. Luego hay que analizar la tasa de homicidios y por último hay que analizar la resiliencia de orden institucional para poderle hacer frente a los esquemas de violencia. La resiliencia institucional no es otra cosa más que lo que hizo la policía española al tener resultados prácticamente en un mes o menos. Después de estos hechos significa que hay instituciones sólidas que pueden atender las desapariciones, los secuestros, los homicidios de una manera muy rápida y llevar a los generadores de esta violencia a la justicia, lo cual es un buen paso, es un elemento muy importante. Pero ahí te va este dato aterrador. En España, con sus 49 millones de habitantes, según los datos del 2023, hay cerca de 900,000 personas, 896,000 personas que están consumiendo cannabis, marihuana o hashish todos los días. 896,000 personas. Tienes un porcentaje de entre los 15 y 69 años del 5% que está consumiendo cocaína. La cocaína sabemos de dónde llega, en dónde se produce, en dónde está el tema de mayor calidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos elementos importantes que si el gobierno español no le pone atención, pues evidentemente la crisis de violencia se va a dar de una manera muy importante. Únicamente el 2% de entre 15 y 69 años consumen anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. Es un porcentaje importante también. sí. Cuando sumas estos elementos, pues nos daremos cuenta que sean los carteles mexicanos, los africanos, los europeos o los de alguna otra parte, claro que van a traficar la droga hacia Estados Unidos porque el mercado ya es un mercado vivo, es un mercado bastante lucrativo.
¿Qué dato es sumamente significativo? Yo creo que hay que subrayarlo, Adela, y si Dios nos da vida a platicarlo en unos 6 o 7 años. Europa tiene la tasa de homicidios más baja en todo el orbe. Pero fíjate las dimensiones de las diferencias que hay con nuestro país. Ujú. En España tienen un porcentaje de 0,68, ni siquiera llega al 1% de homicidios por cada 100,000 habitantes. 0,68. México anda en 27 y tiende a crecer de una manera muy importante. Ciudades como la mía de Tijuana tiene 104 homicidios por cada 100,000 habitantes y nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, tienen una tasa del 6%, o sea, casi 700, 800% más de lo que tienen en Europa. ¿Cuáles son los elementos? Instituciones con mucha resiliencia, o sea, sumamente efectivas, pero un factor muy importante que apareciera desapercibido. El mercado de ventas de armas es sumamente bajo. No hay una cultura de armamento en los hogares europeos, y eso evidentemente evita que el instrumento principal para generar violencia o particularmente el homicidio, pues no está a la mano de los ciudadanos en aquellas latitudes. Este porcentaje del 0,68 hay que irlo analizando en los próximos años y ver el efecto que sucedió en México. En México tuvimos tasas muy altas de homicidios en los años 50, 60, 70, pero eran por otro tipo de razones. Se agarraban en las zonas rurales por temas de predios, por el exceso consumo de alcohol, a machetazos, etcétera, etcétera. Y esto fue mutando los años 70 de una manera muy importante. Llegamos a los 80 ya con el fenómeno hirviendo después de lo de Enrique Camarena a mediados de los 80. El sexenio de Fox, poca gente sabe que es el sexenio más bajo en los últimos 50 años, en términos de homicidios. Hemos estado analizando con mucha profundidad el por qué, si ya traíamos una efervescencia muy importante en términos del narcotráfico, y luego pues se desata a partir de finales del 2006, particularmente en el 2007, con mucha fuerza en 5 entidades de nuestro país. Pero entendimos el fenómeno de violencia utilizando la fuerza del Estado para combatir esa violencia, pero no analizando cuál era la raíz que estaba provocando este fenómeno. Había ya un inicio muy importante del consumo de lo que le llamamos en México narcomenudeo, es decir, muchas zonas de nuestro país ya son altamente consumidoras de enervantes, y como consecuencia son zonas sumamente lucrativas para prácticamente los 175 grupos criminales que operan en nuestro país, obviamente para los 5 más importantes que tienen presencia en 3 o más entidades federativas. Entonces, todo eso es lo que de alguna forma tenemos que analizar en México, poner esos factores de una manera muy importante, pero entender lo que está pasando en el mundo, porque obviamente ya la preocupación y la imagen por los suelos de nuestro país está impactando de manera importante. Los nicknames o apodos del Chapo, el Mayos, ya son referentes que han superado por mucho las menciones de lo que en su momento fue Pablo Escobar y compañía. Entonces, yo iniciaría con eso, Adela, y obviamente sí lo veo con mucha y una enorme preocupación lo que está pasando a nivel global. Yo hice una pregunta el otro día con unos ex colegas de la DEA y algunos otros testigos protegidos, después de que estuvieron criticándome ahí en un evento en California de lo que pasaba en México, cosa que pues es difícil defender en la realidad que estamos Claro. viviendo. Yo decía, hay funcionarios mexicanos sumamente valientes y muy echados para adelante, que nos está costando la vida a muchos en esta resiliencia institucional. Que tenemos 500 homicidios por año de policías contra 60 en Estados Unidos, prácticamente con el triple de la población y con una cantidad impresionante más de armas en los hogares de Estados Unidos. Aquí en México es una locura la cantidad de policías que asesinan por año. Y yo hacía referencia a ese tema y al último pregunté una cosa de la que va y que nos regresa al eslabón número uno del conflicto. Les dije, ¿qué pasaría si el día de mañana, por alguna razón, cerramos la frontera de México hacia Estados Unidos y no hay más tráfico de drogas de Centroamérica, de México, de Colombia? No hay más droga para Estados Unidos. ¿Y qué Ajá. pasaría si hacemos lo mismo con tu frontera norte en Canadá y cerramos esa frontera, y tampoco de Canadá, porque Canadá ya se está convirtiendo en un problema de tráfico importante para Estados Unidos? Se voltearon a ver los cuatro que estaban ahí y al unísono dijeron, no, vamos a encontrar proveedores locales, o sea, de Estados Unidos. Entonces, le dije, pues volvemos al tema. No es en esencia el tema de las drogas, el asunto de los carteles, es tu mercado, es tu consumo, Claro. sin dejar de reconocer que la perversidad de estos grupos criminales, pues le han dado un toque adicional. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y que lo ha aprovechado Trump? Pues tienes el enemigo perfecto. En la historia de la humanidad, siempre tener un enemigo público número uno.
Él legitima los gobiernos o legitima las acciones de los gobiernos, genera enormes presupuestos públicos, Adela, hay que reconocerlo. La industria de la guerra es una de las más lucrativas, que beneficia a muchas empresas. Y evidentemente mantener al enemigo vivo te distrae de los otros problemas como los de salud o problemas de carácter económico y trae al público atento a ver qué pasa con el Chapo, qué pasa con el Mayo, cómo están esas telenovelas. Y el patito feo pues es el patio trasero, como lamentablemente nos dicen en Estados Unidos, y esto pues seguirá si no entendemos en México que esto requiere una política de fondo de cuando menos 15 años que logremos arrebatarle a la política partidista de México el secuestro del tema de la seguridad y la justicia, que pareciera que va en un sentido contrario con todo lo que ha pasado con el Poder Judicial, pero bueno, pues ese es el escenario que tenemos, no se ve nada alentador lo que viene, si se cierra este esquema y por cumplir con su palabra de promesa electoral de Donald Trump cumple con esas amenazas en términos migratorios, te tengo noticias. Vamos a tener a Tijuana, Juárez, Matamoros y todas las ciudades fronterizas con una crisis humanitaria como nunca en nuestra historia y la frontera sur también con efectos prácticamente similares. Esto sumado a las bombas de tiempo en materia de violencia que tenemos, pues pareciera que el escenario no es nada alentador. Lo de Genaro para mí va a ser una pecata minuta en función de lo que viene y de la forma en que se va a utilizar toda la información que seguramente Ismael Zambada está comentando en estos momentos, voluntaria o involuntariamente. Yo decía en estas reuniones en Estados Unidos que no importa ya en estos momentos si chamaquearon al Mayo sus ahijados y se lo llevaron a la fuerza Sí, pues ya es o lo de menos, si ¿no? sí, o si se entregó voluntariamente. La historia de la familia Zambada en Estados Unidos es de negociación. O sea, su hermano, sus hijos, todos han negociado con Estados Unidos. Todos la han liberado planteando y poniendo información en la mesa. Pues es evidente que el patriarca va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para mí pareciera que hay como una suerte de querer cuidar la imagen de el Robin Hood sinaloense que ha mantenido por 50 años el Mayo y cuidar algo que me dijo un testigo protegido hace tiempo en Estados Unidos. Dice, el prestigio, el legado, dijo, del legacy, el legado de los capos es muy importante, o sea, no creas que vamos y nos entrenamos, no, lo que vas a dejar como legado en tu imagen es muy significativo para el ambiente social en el que se desarrolla él y su familia. Entonces, ellos quieren pasar a la historia también, fíjate, hazme el favor. Entonces, claro que hay una suerte de protección. Un gran amigo mío, exfuncionario de alto nivel de este país, me decía, de México, me decía, a ver, cuando tuvieron al Chapo, ¿le dieron chance a su abogado de estar mandando cartas y de decir todo lo que quería el Chapo al momento de la detención? Claro que no, el tratamiento es distinto. Entonces, hay que poner estas situaciones en esa perspectiva y yo sí estoy seguro que en este proceso de despresurización y de polarización política en Estados Unidos, claro que se va a seguir alimentando estas telenovelas de narcos, alimentando al público estadounidense con información que obviamente pues va a reventar y que debe tener temblando pues a muchos exgobernadores o inclusive funcionarios actuales, y posiblemente llegue hasta la cabeza, porque bueno, lo que vivimos del 2018 al 2024 es muy claro, o sea, resiliencia institucional cero, abrazos no balazos no los persigan, hay que atender las causas. Los victimarios del presente fueron víctimas en el pasado, pobrecitos, fueron víctimas de una realidad evidente en este país que es el neoliberalismo. Entonces, todos los elementos para convertir algo que pongo yo en uno de los capítulos de mi libro, de la transformación de cocodrilos a dragones. O sea, en este país en los últimos 6 años creamos una cantidad de dragones que nunca nos hubiéramos imaginado. Dragones que vuelan, tienen una capacidad de fuego como nunca en la historia de este país y que atentan contra cualquier palacio con singular alegría por la fortaleza que tienen. Cuando antes eran dragones que los tenías en un estanque y sí comían carroña y todo eso, pero los tenías controlados. Ahora se les ha permitido alimentarse de lo perverso, lo ilícito, lo criminal, por la permisibilidad institucional de este país y se han convertido en esos monstruos dimensionales muy difíciles de combatir que ahora se han convertido en el enemigo público del público estadounidense y de los políticos norteamericanos. Ahora, cuando me dices lo de García Luna va a ser como nada a comparación de lo que vamos a poder ver, en qué estás pensando, Alberto, y en quiénes?
Bueno, pues es que es insalvable el tema de los gobiernos sinaloenses, entre otros de los alrededores. Es insalvable. Hay una tácita confesión del candidato Rocha y luego una serie de acciones distintas ya como gobernador. Hay tres actitudes, Adela, que los gobernadores en este país pueden asumir cuando asumen este mandato tan importante. Tres. La primera de ellas es hacerse tarugos y voltearse y decir que el tema de seguridad y la violencia no les compete porque se usó un cuerno de chivo y ese es un tema del gobierno federal, es muy peligroso y yo me voy a dedicar a levantar a deudores de pensiones alimentarias y a ladrones y a borrachitos, se acabó. Entonces, esa es una actitud. La segunda es ser parte del problema. Acordar con ellos, poner a comandantes, secretarios y procuradores o procuradoras que ellos les digan, y que el negocio dé para todos, ¿no? Entonces son parte del grupo criminal. Y la tercera es asumir la responsabilidad, entrarle, confrontarlos, con obviamente el marco de la ley y cumplir con tu responsabilidad como gobernante. La tercera de la que debía ser la regla es la excepción en México. Por eso estamos como estamos. Es una excepción. O sea, cumplir con tu responsabilidad es una excepción. Entonces, esa segunda, pues en casos de Tamaulipas, o sea, tenemos exgobernadores de Tamaulipas en el bote, de Quintana Roo, pero Sinaloa se ha salvado de una manera así medio rarona, cuando sabemos que hay una socialización y culturización del narcotráfico como en ninguna otra región de México. La realidad de Michoacán y Guerrero, que se asemejan mucho en términos de violencia, tiene un matiz distinto de otro tipo de socialización y culturización, pero no con esa fuerza tan importante como la que hay en el estado de Sinaloa. Entonces, la economía, yo ponía de broma el otro día que ese anuncio famoso de hace años de la Cheyenne, ¿no? Donde sube Sí, el papá sí. con el hijo y le dijo esto, bueno, pues es el Mayo diciéndole a uno de sus hijos arriba del cerro más alto de Sinaloa, ¿no? O sea, todo lo que veas es tuyo, maestro, ¿no? Y la economía de Sinaloa ha crecido de una manera muy importante. Me decía un agente de allá norteamericano, me dice, no, es que nosotros tenemos detectado que son miles y miles de hectáreas en donde se siembran cosas lícitas e ilícitas, y o la renta o son de él. Entonces, ¿qué tanto depende la economía de ellos? Porque hay este dato, ¿no? Decía la secretaria del Departamento del Tesoro que el narcotráfico generaba 100,000 millones de dólares al año. Y yo les pregunté hace algunos meses, de esos 100,000 millones de dólares, ¿cuánto recuperan? Y me dice, no, no llegamos a dos dígitos. O sea, el máximo podría ser el 9%. ¿Dónde están esos 90,000 billones de dólares? O sea, ¿en dónde están? Sí, sí, Entonces, sí. ya es un problema más que de salud, es un problema de carácter macroeconómico para Estados Unidos, donde su preocupación es que esa lana pues no salga tanta de Estados Unidos y por cuando menos se quede a provocar y seguir generando la economía, ¿no? La gran tragedia de nuestro país es que en los años 80, cuando logran cerrar la ruta Colombia-Miami, el narcotráfico muta y se vienen las rutas mexicanas y de ahí la historia criminal que estamos viviendo ahorita en este país. Y les decía yo de broma el otro día, casi la gran mayoría de los edificios en Miami son blancos en honor al producto que los hizo, que los Sí, construyera, ¿no? sí, sí, Porque la sí, economía, sí. la economía de aquí, pues viene de ahí, o nieguenlo, y todo el mundo me ha dicho, sí, cierto, o sea, la economía de Miami en su momento en los 80 creció con esa lana tan fuerte que se tuvo de particularmente la cocaína, ¿no? Y Entonces, muchos es un siguen gran viviendo tema, ahí, ¿no? claro, pues sí. No, claro, claro, claro. Híjoles. Y sobre todo la huida de venezolanos ahora de clase media alta está en Miami, en toda la zona de Florida, ¿no? Entonces, va a ser todavía muy interesante lo que suceda. Esto va a dar para mucho. Estos escándalos del narcotráfico es como esa ventana política en Estados Unidos, donde tienes el hacha y dice rompas en caso de emergencia, ¿no? Entonces, en el momento que hay algún desequilibrio en otras latitudes y necesiten un pretexto para distraer al público norteamericano, van a salir estos temas de manera importante. Las prioridades norteamericanas son muy claras. Es un tema ideológico, o sea, defender el capitalismo ante todo, y luego todo lo demás. Y todo lo demás puede ser el narcotráfico en quinto lugar. Entonces, claro que ese pretexto se va a utilizar y tenemos que tener mucho cuidado en este país, seguir estableciendo ese coqueteo con los enemigos de nuestro principal socio comercial, porque eso puede provocar reacciones muy virulentas políticas y cambiar radicalmente el escenario que hemos tenido, cuando menos de ciertos equilibrios en las últimas décadas. A mí me encantaría
que toda la estrategia que está implementando la doctora Sheinbaum tenga resultados rapiditos. Eso puede evitar esta embestida en los próximos 12 meses. O sea, yo quisiera ver cómo va a estar de aquí a diciembre del 2025, con todo este escenario. El nombramiento del responsable del área de justicia de Estados Unidos, híjole, no tienes idea. Entonces, todos los nombramientos, pues pareciera que están enfocados a cumplir con esas promesas de campaña, y pues el patito favorito somos nosotros. Si analizas sus primeros 4 años, podemos analizar qué es lo que va a pasar en 2025 en adelante. Entonces va a ser reloaded, ¿no? Con un poquito más de virulencia y con más acelere. Y pues creo que el diálogo va a ser lo menos que pudiera estar en la mesa en los primeros meses. Pero vamos a ver en el ámbito global qué pasa con Ucrania y otros lugares que pueden distraer la atención del próximo presidente de Estados Unidos, y liberarnos un poco y permitirnos a nosotros en México reconstruir el desastre que hemos generado en los últimos años en materia de seguridad. Lo sabemos desde los años 20. Decía Al Capone, le decían Al Capone el tema mediático, Olanzi también lo decía, un gran criminal de Estados Unidos, los reflectores afectan al negocio, o sea, te evitan los reflectores. Y cada acto de violencia que se genera, pues obviamente ya son reflectores. Pero mi preocupación, así muy profunda, es que ya nuestro orden criminal ya escaló a otra etapa muy similar a lo colombiano, que ya es un tema de una suerte de guerrillas, o sea, ya son guerrillas, ya no son los sicarios y el cartel, no, ya son guerrillas que en algunos casos, como Guerrero o Michoacán, ya traen una visión de carácter ideológico, y eso cambia totalmente la ecuación. Ya no nada más no es un negocio, sino es una forma de vivir, y una serie de reglas de cómo tienes que vivir. Y se están apoderando, como me lo dijeron hace 10 años en Colombia, porque pues, estaban viendo lo que estaba sucediendo con ellos, se están apoderando de las actividades lícitas de este país. Entonces, controlar el limón, el aguacate, la caña, el tomate, híjole, luego vienen pues, los minerales, el agua, o sea, digo, ve lo de Zapac en Morelos, el imbécil titular del gobierno del estado anterior, a quien se lo entregó, ¿no? A los criminales. Entonces, si hay una tendencia en la obra pública, ahora cuando se investiga lo de la decapitación, que ese es otro punto de inflexión en nuestro país, del alcalde de Chilpancingo, las razones son, no quiso nombrar al director de obras públicas. O sea, ya desde hace mucho tiempo, y yo lo viví como titular de seguridad en Morelos, de los 11 municipios que en su momento controló el crimen y que afortunadamente lo recuperamos, el tema era poner a los funcionarios de obras públicas y a todos los que repartían la lana. El crimen en México está viviendo ya en muchas regiones de nuestro país del presupuesto público, de nuestros impuestos. Hazme el favor. Por el nivel de impunidad y porque esos cocodrilos ya les permitimos que sean dragones, ¿no? Fíjate que sí, y como decíamos, ¿no? ¿Cuántos tentáculos tiene el cártel de Sinaloa? Porque se nos hace fácil decir es el cártel más grande del mundo, pero cuando vemos estas historias, ¿no? De la que recién nos enteramos que ocurrió en España, pues es cuando nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que es el cartel de Jalisco. Yo creo que es más el de Jalisco. Ah, Han ¿crees que sido es más más el de inteligentes. Jalisco? Yo casi estoy seguro. Volvemos a lo mismo. Hay que tratar de diferenciar lo que es la mercadotecnia institucional, de crear estos monstruos que son mucho más atractivos mediáticamente que los otros. Pero si analizas el crecimiento del cartel de Milenio, los Queenies, luego el cartel de Jalisco, o sea, te vas a dar cuenta de un poderío y de una capacidad de operación bastante importante. Entonces hay que medirlos en ingresos. Creo que si se acaba rápido la telenovela del cartel de Sinaloa, pues van a entrar de forma inmediata a ser el objetivo número uno del gobierno norteamericano. Y ahí van a cambiar las ecuaciones otra vez, ¿no? Ya, ya. Pues Alberto, te agradezco mucho, estemos en contacto y pues yo creo que este culebrón va a seguir, ¿no? Sí, Va a seguir, sin duda así que es. va a seguir. Muy bien. Muchas gracias, te mando un abrazo y gracias por atendernos Igualmente, hoy en día encantado. festivo. Muchas gracias, gracias. Bueno, Y siguiendo con esta información, bueno, pues el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump,